Tenemos aquí con nosotros nuestro hermano pastor Sergio Yaguana. Que el Señor Jesús sea bendiciéndolo poderosamente. Él es el portador de la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús, nuestro pastor con nosotros, y que el Señor le bendiga. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, primeramente agradezco al único y sabio Dios por concederme la bendición de poder estar en esta mañana aquí con la congregación. Mi saludo para todos los hermanos presentes, para los hermanos que están a través de las redes sociales. Que el Señor sea sustentándonos a todos con su gracia y con sus bondades eternas, conforme a las promesas dadas del Señor para su iglesia. Agradezco a todos ustedes, hermanos, por la oración que se ha mantenido a mi favor. Hoy día, he orado al Señor para tomar la responsabilidad de administrar la palabra del Señor, la que el Señor me encomendó desde el día en que me llamó a este ministerio. Es una bendición, hermanos, poder nosotros dirigirnos a Él en todo tiempo. Y siempre les pido, hermanos, la oración por toda la generación humana. Y también orando por los científicos. Es la ciencia humana la que está también en gran tribulación. Unos sacan un concepto, un elemento, otros no, pero no han podido combatir a este virus inmundo que está destruyendo la generación humana. Claro, hermanos, que nosotros tenemos que entenderlo bien claro. Y esto tiene que estar en cada uno de nosotros. El Señor Jesús, Él lo advirtió, hermanos. Y Él es el verdadero Dios. Él es la justicia eterna. Aunque en aquel entonces, como dice la palabra, si lo hubieran conocido a Jesús, quién era Él, nunca lo hubieran crucificado. Pero por cuanto Dios cegó el entendimiento en aquel entonces, para que viendo no oigan y para que viendo no puedan entender. Porque Él no vino sencillamente por un pueblo. Él vino para salvar lo que se había perdido. Estaba perdido el hombre. Por causa de un solo hombre, recayó la maldición para toda la generación humana. Y eso, hermanos, por eso dice, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y gracias al Señor, hermanos, porque Él se hizo obediente, siendo el mismo Dios. Eso hay que entender bien claro. Y con toda certeza la iglesia tiene que estar segura. Cuando dice la Escritura
el apóstol Juan y el apóstol Pablo son los que traen la revelación más profunda y sublime quién es el Señor. Por eso dice la palabra bien claro: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y dice bien claro: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso la gracia viene por medio de Él y la verdad a través de Él, aunque muchos de nosotros aún todavía fluctuamos en esta parte. Pero la iglesia tiene que tener bien la certeza, la seguridad, que si Jesús no es el Espíritu Santo, entonces tampoco es el verdadero Dios. Él es el Espíritu, su nombre es el don que estuvo oculto en la eternidad, conforme lo aclara el apóstol Pablo, según en la carta de los Romanos, en el capítulo 16, del verso 23 en adelante, hace un análisis de Jesús. Y en el verso 25 ya dice: este don estuvo oculto en la eternidad, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a nosotros. La iglesia fue redimida antes de la fundación del mundo, antes de la caída de los ángeles. Ya el Señor nos había redimido. Nosotros no podemos cambiar los designios de Dios. Lo que está establecido por Él, no hay teólogos, no hay sabios, no hay ni siquiera uno, porque de acuerdo a la ciencia humana, de acuerdo a la sabiduría humana, de acuerdo a los conceptos humanos, nadie podrá entender que Jesús es el único Dios verdadero y que Él administra su espíritu a través de su palabra. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él también dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. El Señor mora con usted y conmigo. ¿A través de qué? Ustedes, la iglesia debe estar consciente en todos los rincones del mundo. El Señor mora en nosotros por su palabra. Yo no recibí otra cosa. A mí me convenció la palabra y la palabra me dio la revelación que Él es el único Dios verdadero. Entonces Jesús es el nombre eterno, el nombre donde está establecida toda la plenitud de Él. Y entonces, hermanos, es una bendición
poder tener el conocimiento de Él. Y que Él nos eligió a nosotros. Y Él nos redimió. Pagó el precio. Antes, como dije, de la caída de los ángeles. Y eso tenemos que estar seguros. Tiene que haber una certísima confianza en cada uno de nosotros. Algo profundo que hay. El apóstol Mateo declara, según el capítulo 1, describe, en el verso 23 habla con claridad que esto fue el cumplimiento de lo que dijo Isaías, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y que su nombre se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, si Él es con nosotros, desde el momento en que el Señor tomó posición en usted y en mí, porque su palabra que la vimos, Él limpió la inmundicia mía y la inmundicia suya y la inmundicia de toda la generación humana, para que todo aquel que crea al llamado de Él y crea que Él es el verdadero Dios y la vida eterna, porque no hay dos. Por eso el apóstol Pablo habla con claridad. El capítulo 1 de Timoteo, de su primera carta, que dice, verso 17, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor, imperio y potencia por todos los siglos. Y en el capítulo 3 es claro, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles. Usted, hermano, creído en el mundo y recibido en gloria. Y el apóstol Mateo declara el verso 20 del capítulo 28. He aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no podemos enseñar lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, he estado orando al Señor en estos días para que el Señor me conceda primeramente la parte física para poder administrar la palabra, porque la parte espiritual la tiene Él. Él la tiene. Cuando usted y yo administramos, Él es el que administra. Él es el que pone en nosotros, de acuerdo a la necesidad de su pueblo y la necesidad del mundo. Entonces, si el verso 18 es claro, no hay otra potestad fuera en otro,
ser, sino solo en Él. Ahora vamos a hablar sobre la esposa del Cordero. Que el Señor nos conceda, hermanos, la bendición de poder tener nosotros nuestros oídos, porque con el oído se recibe y con la mente se da el discernimiento. Y el apóstol Pablo dice lo que dijo el Señor a Abraham: de tu simiente haré benditas todas las naciones que están debajo del cielo. Y esa simiente es la mente de Cristo en usted y en mí. Observa, hermano, ¿por qué está la mente en usted y en mí? Por cuanto su nombre, al recibirlo a Él, al recibir su palabra nos dio la identidad de que el nombre del Espíritu Eterno es Jesús. Entonces vamos a mirar en el capítulo 16 del evangelista Mateo, un texto bíblico que ustedes lo conocen. Con mucha claridad. Cuando el Señor Jesús, en el capítulo 16, quiero observar el versos 15 y luego el verso 18. Dice, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La palabra del significado yo es la suprema eternidad de Él. Por eso cuando el Señor envió a Moisés y le dijo: regresa a Egipto y anda, habla con Faraón para que deje salir mi pueblo, para que me sirva a mí. Y Moisés dijo: bueno, cuando voy allá a mis hermanos, ¿yo qué les digo? Anda, dile: yo soy el que soy. Y punto. Por eso la palabra yo soy, significado de la eterna majestad del único y sabio Dios. Entonces respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observemos algo en ello. Él entendió que Él era el Cristo, en otro sentido, el Cordero de Dios. Entonces dice el Hijo del Dios viviente. Pero él no entendió que Él era y es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, la necesidad en más de 54 años promedio que vengo leyendo la Escritura, no he podido encontrar una relación diferente
los hermanos que han ido, tengo una cantidad de Biblias, de muchos escritores, pero cada uno pone su concepto y cada uno tiene su criterio. Como les dije hace algún día aquí, muchos ministros a mí me han rogado que escriba algo de esto, pero hay que escudriñar las escrituras, hermanos. El Señor no mandó a escribir libros. Él tomó a sus siervos a quien tenía que tomarlos. Él tomó al apóstol Pablo porque ya lo tenía preparado de antemano. Ya Dios no hace nada, hermanos, improvisa las cosas. Todo está establecido en el plan de Dios en la eternidad. Ninguno de nosotros podemos cambiar los designios de Dios. Ninguno. Muchos piensan, dice que el Espíritu del Señor está solo en los ministros, pero estamos equivocados. Porque primero me llamó siendo un ser miserable. No valía sino para ser llevado al fuego eterno. No entendía, creía que tenía vida, pero cuando la palabra llegó y penetró y me convenció, después de unos 2 o más años de haber leído la palabra y de escuchar los mensajes todos los días lunes en mi propio hogar, no lo podía entender, pero cuando a Dios le plació, llegó el momento. Yo no sé si ustedes tengan una experiencia. ¿Cuántas veces o qué tiempo usted escuchó la palabra? La palabra lo que fue es ir limpiando la inmundicia que estaba en nuestras vidas. Y cuando Él limpió la inmundicia, acuérdese que la palabra del Señor dice que la justicia del hombre son como trapos de inmundicia y su carne una hinchazón y podrida llaga. Se observa, hermano. Entonces, eso hay que entenderlo bien. Pero cuando la palabra limpió mi entendimiento y el suyo, entonces, observe, creímos y luego lo recibimos. Por eso dice, más a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, fuimos constituidos hijos de Dios. Una pregunta. ¿Cree que Pedro, antes de la muerte de Jesús, observe, hermano, cree que Pedro era hijo de Dios? ¿Qué dice? Ningún ser humano, observa, ningún ser humano era hijo. El único hijo era él, el velo de carne que tomó el verbo de Dios. Observe,
Jesús era el único hijo y a través del sacrificio de él, porque era necesario, por eso la maldición recayó ¿a dónde? Recayó en Jesús cuando fue llevado al Calvario. La Escritura es clara, hermanos: maldito el que es colgado en un madero. El Señor le dijo a Adán: maldita es la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente te mantendrás todos los días de tu vida. Observa, hermano, hasta cuando vuelvas al polvo. Nosotros tenemos que entender esto. Y por causa de un solo hombre quedamos todos destituidos de la gloria de Dios y quedamos bajo un signo de maldición. Por eso, hermanos, hay que entenderlo bien claro cuando Jesús Él hizo una exposición. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Aunque se granjeare todo el mundo, no puede darle recompensa a Dios, porque la recompensa está en Él. Observa, hermano, esa recompensa está en Él, porque Él, antes de la fundación del mundo, ya pagó el precio por mi pecado y por el suyo. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos había redimido. Por eso Él vino a dar cumplimiento a los propósitos eternos que ya los determinó. Por eso, hermano, Dios no hace nada por improviso. Todo está establecido. La iglesia del Señor ya estaba establecida antes de la fundación del mundo. Ya la iglesia estaba comprada por la sangre del Cordero. Ya la iglesia estaba prácticamente redimida y era el templo del Dios viviente. Por eso, hermano, la Escritura es bien clara: vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cómo mora el Señor? ¿A través de qué? A través de su palabra. Su palabra es la que nos dio el entendimiento para entender que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien el ser humano pueda ser salvo. Hice una pregunta: ¿Pedro sería hijo de Dios antes de la muerte de Cristo? No. Observa, hermano, cuando Él pagó el precio por mi pecado y el suyo, Él fue para dar cumplimiento ya a todo el propósito eterno que Él ya lo estableció. Para poder establecer la iglesia. Observa, hermano, en este mundo, ¿cómo la podía establecer sino Él mismo? Por eso dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. O sea que Dios tomó el velo de carne para poder relacionarse entre los hombres y administrar este misterio del glorioso evangelio por el cual los judíos no lo entendieron. Observe. Y aún en los mismos apóstoles.
observen, ni aún ellos. ¿Por qué? Ustedes observan algo. Cuando habla el apóstol Marcos, en el capítulo 16 es claro. Cuando los encontró, les dio alguna palabra de felicitación. Él dice que le reprochó la incredulidad de aquellos que le informaron de que él había sido resucitado. Le reprochó la incredulidad de su corazón. Y le dijo, id y predicad el evangelio. ¿Por qué? Porque ya él pagó el precio del pecado y se levantó triunfante sobre la muerte. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender bien claro esto. Y ese es uno de los gravísimos problemas que estamos cruzando. Hablamos una cosa y después cambiamos otro en el mismo tema. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando alguien está predicando y luego que lo que está predicando está yendo bien por el camino, pero de pronto se sale del camino. Acuérdense que si caminamos por el camino vamos y nos relacionamos con la verdad. ¿Es así o no? Por eso Él es el camino, Él es la verdad y en Él está la vida. Entonces aquí dice, mire, entonces le respondió Jesús, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, hablaba como hijo. Pero Él es, mire, el oficio, o sea, la relación como hijo. Pero en lo interior, ¿quién estaba? Estaba un ser diferente, estaba el Verbo. Porque el Señor sigue administrando la vida, sigue administrando sus propósitos eternos a través de la expresión de la palabra. El Señor sigue administrando a través de la palabra, pero la palabra se la encomendó ¿a quién? Aquellos a quien Él ya nos había redimido. Entonces por eso hice la pregunta, ¿cree que Pedro o alguno de ellos eran salvos? Ninguno de ellos eran hijos. Porque escucha, hermano, bien claro, dice la palabra, el Señor le dijo al pueblo judío, todos estos preceptos, estatutos y ordenanzas que se encierran en los mandamientos del Señor, si todo esto cumplieses, el día que ustedes lo cumplan seréis mis hijos. ¿Quién lo crucificó a Jesús? Ustedes lo saben muy bien. Lo crucificaron los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Ellos gritaban a Jesús, crucifícalo. Porque Él dice, siendo hombre se hace Dios. Observe, hermano. Pero ahora hay que entender, hermanos, Dios, ¿a dónde mora? ¿En quién está? Usted y yo lo sabemos. Él mora en sus hijos. Por eso el capítulo, mire hermano, el capítulo 1 de Juan,
El verso 12 es claro. El 11 a los suyos vino. Los suyos no lo recibieron. Más a lo que le recibimos y creímos en su nombre, ¿somos qué? Somos constituidos hijos de Él. Y por cuanto somos hijos, el Espíritu de Dios mora en el momento en que uno lo recibió y creyó. Algunos de los pastores dicen que no. Hermano, el Espíritu de Dios estaba en el vientre de María, ¿sí o no? ¿Estaba o no estaba? El Verbo se hizo carne. Desde el vientre de Dios, Él es el autor de todo. Él lo administraba todo. Todo estaba bajo su autoridad y su poder divino. Por eso dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, hermanos, y aquí viene la parte. Y dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no le dice sobre él, observe, sobre esta roca. Por eso, hermano, la Escritura todos tenemos que leerla, hermanos, diríamos, con el propósito de alcanzar a entender la revelación de su palabra. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas, observa, hermano, del Hades no prevalecerán contra ella. Una pregunta para ustedes, yo sé que la saben, pero es necesario, estamos en una enseñanza. Y eso tenemos que meditarlo con toda claridad. ¿Cuándo recibimos nosotros? ¿Cuándo se estableció? ¿Cuándo se puso el fundamento para la construcción, para edificar la iglesia que el Señor está edificando? Ustedes lo saben. Primero creímos, ¿no es cierto? Lo recibimos. Somos hijos. Ahora yo quiero decirle algo, hermano. Al hijo se le pone el nombre, en el caso nuestro, se le pone el nombre antes de nacer. No se le pone antes de nacer. Hay un proceso. Jesús, observa, hermano, Él es el único que el ángel Gabriel dijo a María: salve, mire, favorecida tú eres entre las mujeres. Entonces, ella se turbó y pensó qué clase de salutación sería, y te dijo: no te turbes, María, porque has hallado gracia. Escucha, hermano, porque la salvación viene por gracia. Mire, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre un hijo, y su nombre se llamará Jesús. Se llamará Jesús. Eso quiere decir que entonces, ¿cómo será esto? No conozco varón.
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una pregunta. Cuando usted y yo creímos, ¿fuimos renacidos o no? ¿Fuimos o no? En ese momento Dios cambió nuestra naturaleza. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo dijo, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Digo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo es esto? Yo no puedo en este cuerpo que estoy volverme a introducir en el vientre de mi madre. El Señor le dice a Nicodemo, tú siendo maestro, ¿no lo entiendes? De cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede, hermanos, ver al Dios viviente. Nosotros fuimos engendrados de agua a través de la relación de la pareja. El espermatozoide, al momento de entrar a la parte donde toma posesión, el espermatozoide se introduce en una bolsa de agua. En esa bolsa de agua se va creando el espermatozoide y se va haciendo hombre o mujer hasta que llegue el día de su nacimiento. Por eso Jesús, hermanos, eso nosotros lo tenemos que entender. Nosotros somos renacidos. El apóstol Pedro dice en el verso 23 del capítulo 1 de su primera carta, dice, siendo renacidos por la palabra de verdad. Y el verso 18 hacia atrás dice con claridad, sabiendo que fuisteis comprados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como de vuestros padres, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, derramada ya antes de la fundación del mundo, pero manifestada en estos postreros tiempos por amor a nosotros. Entonces, nosotros, hermanos, el fundamento de la iglesia está en el capítulo 2 de los Hechos. Pero para que haya este cumplimiento, nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Observa entonces, tenemos que escudriñar las Escrituras y tenemos que observar qué dijo Isaías. En el capítulo 28, para poder establecer la iglesia, en el capítulo 28, el verso 16 es claro. Perdón, capítulo 28, verso 16, habla con claridad. Entonces, el versos, ustedes pueden leer este capítulo para analizarlo. Pero en la parte donde estamos nosotros en este momento es para llevar a cabo qué es lo que dijo Jesús antes de la fundación. Por tanto, Jehová el Señor dice, así he aquí yo he puesto en Sion un fundamento, mire, he puesto, quiere decir que ya estaba establecido. ¿Qué dice hermano Adrián? Entonces ya estaba establecido. Por eso digo, Dios, no hay nada que él haga, hermanos, porque le pareció en este momento, no.
Entonces dice con claridad, mire, dice, he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. De fundamento estable, observe. No es, hermano, que el Señor esto pone y quita otra vez. No, ya está establecido por el Señor. Por eso necesitamos, yo le pedí al Señor en estos días, porque eso hace más de 30 años que por la gracia del Señor di una enseñanza sobre esto. Pero analizando bien, hermanos, el procedimiento, como analizando, hermano, a través de los mensajes que vengo escuchando. Es necesario entonces que la iglesia, por cierto, tengamos bien, hermanos, bien clarificado las cosas. Nosotros, la iglesia no tiene 2 ni 3 fundamentos. La iglesia no está establecida por 3 o 4 partes. La iglesia está establecida desde un principio en la eternidad, y así el Señor seguirá llevando a cabo conforme a sus propósitos eternos y no conforme a la mentalidad nuestra. Entonces dice, ve, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. De cimiento estable quiere decir que es inconmovible. Nadie puede moverlo. Entonces, observa, hermano, por eso lo que dice Isaías, él no dice, digo yo, dice Jehová de los ejércitos. Estaba oyendo una enseñanza de un pastor de la Iglesia Internacional, de que la palabra Jehová no tiene ningún valor. No. La palabra Jehová también es igual, ser del que existe por sí mismo. Ser o existencia, Él existe. Él se manifestó a través de Moisés. A Moisés le dijo, bueno, anda, dice, yo soy el que soy. Y no me preguntes más. Entonces, hermanos, aquí vemos, el que creyere, no se apresure. Este fundamento es Jesucristo. Si nosotros analizamos el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque, hermanos, la iglesia aquí en este mundo se estableció, es en el capítulo 2 de los Hechos. Ahí se estableció la iglesia aquí en el mundo. Pero en la determinación de Dios estaba ya establecida la iglesia. ¿Por qué? Por eso, porque el mundo estaba en tinieblas. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y después dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque cuando creímos, fuimos hijos. Y para poder nosotros tener la autoridad, observe, hermano, para poder tener toda la autoridad, toda la potestad suprema de Dios,
nosotros era necesario recibir su nombre. Usted sabe cuándo lo recibimos. Creímos en su nombre, pero recibimos su nombre. Observe, hermano, en el día del Pentecostés hubo un procedimiento. Hubo un procedimiento. Ese procedimiento vamos a observarlo. Yo sé, hermano, usted, esto tiene clarificado, pero es necesario. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos con claridad las cosas. No nos dejemos llevar, hermano, de todo viento de doctrina. No nos dejemos llevar de, hermano, hay veces dice que fulano es sutano. No, aquí el único que tiene toda la autoridad y la potestad es Jesús. Acuérdense, hermano, de lo que dije, hermano, para servir al Señor. Primero, nos hace hijos. Y cuando creímos y nos hizo sus hijos, recibimos la autoridad, la potestad, es cuando usted y yo recibimos el nombre. Cuando bajamos a las aguas del bautismo. Observe. Cuando bajamos a las aguas del bautismo, entonces es clara la palabra. El verso 36 del capítulo 2, ya ustedes saben el resto del procedimiento, que dice aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Mi pregunta, ¿cuántos señores hay? En el mundo hay muchos señores. Pero en el plan de Dios, solo uno es el Señor. Observe. Por eso, hermanos, si analizamos claro, cuando usted y yo leemos, voy a leer un momentito el capítulo 12 de Primera de Corintios, observemos. ¿Qué dice aquí? Hay algo que lo debemos de analizar. Analicemos en el capítulo 12 de Primera Corintios, el versos 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. O sea, nadie lo podemos volver a crucificar. ¿Por qué no crucificaron a Jesús? Porque ellos no creyeron que Él era... En Él estaba el verdadero Dios y la vida eterna. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Es una de las relaciones, hermano, para que analicemos bien claro. El Señor, desde el momento en que estableció el fundamento de la iglesia, desde ese momento no la estableció en otro nombre, sino en su nombre que está sobre todo nombre. Entonces dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, Él es el Señor.
Él es el Espíritu. Él es el autor de la vida. Y Él es el que estableció la iglesia aquí en el mundo. Porque antes de la fundación del mundo Él la redimió. Antes de la fundación del mundo Él ya la tenía en su determinación. Vino a establecerla aquí. La iglesia se estableció después de la muerte y resurrección de Él. Por eso, hermanos, eso tenemos que entenderlo bien claro. Y en el día del Pentecostés tenemos que analizarlo muy claro. No dice la Escritura que bajó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces Dios no es mentiroso. Jesús, claro, dijo, hermano, el verso 20 del capítulo 28 de Mateo, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no dijo ahí, me voy para regresar. Antes que Él ofrendase su vida, sí dijo, es necesario que yo me vaya. Pero hermano, se fue y regresó, porque Él dio la vida. Y al tercer día la muerte no lo pudo detener. El sepulcro no pudo tener cerrada su boca, porque Él es la vida. Él es la vida. En Jesús está la vida. En Él está la autoridad y la potestad, la majestad suprema del que vive por los siglos de los siglos. Entonces en el día del Pentecostés nos dice que bajó el Espíritu Santo. Nos dice así. Que bajó un estruendo como un viento recio, que sopló, dice, la casa donde estaban sentados, no estaban ni de rodillas. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Alguien dijo una vez, no quiero decir el nombre, un ministro que tiene una muy buena cobertura, pero dijo ahí, dice, ahí es cuando bautizó el Espíritu Santo. Ahí recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no es verdad. ¿Por qué, hermano? La Escritura es clara. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y todos fueron, ¿qué? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Observa, hermano, conforme el Señor les daba que hablasen, pero hablaban en lenguas angelicales. Mire, hermano, Dios todo tiene preparado. Llegará un momento en que vamos a estudiar esto, de lo que habla el capítulo 9 de Génesis. Cuando Jehová dice, cuando los hijos de Noé se propusieron a construir una torre para llegar al cielo por sus propios méritos, entonces dice, digo, descendamos y confundámoslos, ya que estos tienen una misma lengua. Todos tienen un mismo parecer. Todos tienen una misma estatura. Y ahí entonces cuando dicen los literarios se dan cuenta que está hablando con el otro. Entonces, hermano, el Señor por eso hay que entender desde el principio primero.
Nosotros tenemos que observar algo. Ya Dios todo lo tenía preparado. El aposento alto. Los apóstoles ni siquiera sabían que estaba. Le digo, vayan al aposento alto hasta que seáis investidos. Eso dice Lucas. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. O sea que la presencia de Dios trae una investidura. No es, hermano, no es que se habla de bautismo, porque si no estuviera escrita la palabra. Un Señor, dos bautismos. No dice así. Un Señor, una fe, un bautismo. Porque en el día del Pentecostés no hay bautismo. Hay investidura. Y observe, hermano, entonces comenzaron a hablar en otras lenguas de acuerdo a la nacionalidad de los que estaban sentados. Y ahí entonces muchos se burlaban, muchos decían una cosa y otra de ellos. Y ahí cuando Pedro dice, esto no es lo que di, varones hermanos, esto es lo que suponéis, no. Esto es lo que dijo Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Cómo se derrama el espíritu de Dios? Cuando usted y yo hablamos de Él. ¿Es verdad, hermano? Cuando nosotros, usted, hermano, cuando estamos hablando, aquí habla un solo hombre, pero la palabra se extiende a todos los que estamos y a los que están a través de las redes sociales. Y mire que mi hija Astrid, ella está en sintonía de esto. Y ella está más lejos que de nosotros. Pero la palabra es la que llega. Entonces, mire, hermano, ahí es cuando vemos ya nos vamos a guiar más, un poco más, porque vamos para culminar eso. El próximo domingo seguimos con esto. Gracias a Dios que yo le oré mucho, porque le soy sincero que en la casa tambaleando, yendo por un lado y otro, es porque de tanta medicina prácticamente he quedado muy débil. Y oramos con mi esposa para que el Señor me dé fuerza para poder estar parado una hora aquí. Entonces dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, Señor. Él es el Señor eterno, Cristo, porque fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. El verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observa, hermano, ahí no dice bautismo. Una pregunta. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide dame de beber? Le pedirías agua y no tendrías nunca más sed. Observe, hermano. Por eso, hermano, el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, del 8 al 10, ahí habla bien claro. Por gracia sois salvos,
Y esto no de vosotros es pues que es don de Dios. Observe, hermano. Y a este don lo trae la revelación, como dije en el capítulo 16. Y voy a observar aquí un momento. Romanos, con claridad, porque mejor es leyendo la palabra. El verso 24 dice, del capítulo 16 de Romanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y al que puede confirmarnos, dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado, que había estado, dice, oculto desde tiempos eternos. Entonces, ¿qué dice aquí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese momento fue sepultada la muerte, porque estábamos muertos. Fue sepultada la muerte sobre las aguas y recibimos el perdón de pecado por su nombre. Y ahí recibimos el don, o sea, el don se encierra en su nombre, toda la majestad, toda la plenitud, toda la deidad, toda la soberanía, todo el derecho está, hermanos, en él. No es hablar en lenguas. Hermanos, yo le doy gracias a Dios porque en el concilio me dio la oportunidad Dios de enseñar esto a más de 300 pastores. Estaban los miembros de la Junta Administrativa y el primer día que me dieron, ninguno rechazó lo que dice la palabra. Porque con la palabra nadie puede, hermano, resistir. Y el segundo día Dios me dio la oportunidad para hablar sobre lo que significa echar. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Hay que despojarnos del viejo hombre. Hay que despojarnos. ¿Somos tentados día tras día o no somos? ¿Quién lo tenta a usted? ¿Quién lo tentó a Jesús? Lógico, lo tentó a alguien, no lo tentó Satanás. Alguien dice que porque hay que hablar. No, la palabra está escrita. No es que estamos hablando, dándole atributo a Satanás, no. Estamos diciendo que Satanás tuvo cautiva mi vida y la suya. Pero cuando el Señor tomó posición en mi vida, Satanás tuvo que salir. Y vino a morar Jesús. Y cuando recibí su nombre, ser humano, fue sepultada la muerte que estaba en mí. Recibí su nombre para perdón de pecados y fui constituido su hijo y recibí el don. Recibí toda su plenitud, toda su majestad. Hermanos, ¿cómo hemos venido, hermanos, impidiendo a hermanos que se bautizan en el nombre del Señor Jesús? Tienen que hablar en otra lengua. La lengua es una señal. Cuando nos despojamos, eso lo habla Marcos. Entonces, hermanos, en el día del Pentecostés, no. El día del Pentecostés las lenguas fueron, hermanos, observen, hermanos, fueron las que convencían a las diferentes nacionalidades que estaban ahí. Dios no es, hermano, un Dios, hermanos, ciego. Él habla, hermano, de acuerdo a la relación a la que Él mismo nos mira, hermano. En el capítulo 9 de Génesis,
El Señor los esparció por todos los rincones del mundo. Como dije, allí quedamos, unos son otros más grandes, otros blancos, otros feos, de todo. De todo. Pero el Señor está llegando a todos con su palabra. Entonces, mis hermanos, dice aquí, recibiréis el don del Espíritu Santo. El don se relaciona a toda su plenitud, a toda su majestad, a toda la deidad, toda la soberanía, todo el derecho, toda la grandeza. Por eso, hermanos, Dios es en usted y en mí. Por eso dice el capítulo 6 de 1 de Corintios, o de 2 de Corintios, algo, me estoy equivocado, dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, dejémonos guiar por la palabra y de acuerdo. Hermanos, los hermanos que recibieron el bautismo aquí, hermanos, tienen todo el derecho de prevalecer en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y todos tienen derecho a servir. Dios sabe. Dios no me mandó a condenar aquí a nadie. Ustedes me han visto que he condenado a alguien. Así haya sido la falta grave. El que condene es Él. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él nos mandó no a condenar, Él nos mandó a que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es la revelación de Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, queda claro esto. Hermanos, yo recuerdo cuando llegué a Ibarra, bueno, es cierto, todos hablaban en lenguas, pero dice el capítulo 12 de 1 de Corintios, todos hablan en lenguas. ¿Qué dice, hermano? ¿Así? ¿Hablan todos en lenguas? No, todos hablan en lenguas, pero todos somos hijos del Altísimo. ¿Qué le parece? Entonces, sencillamente dejé que termine el periodo. Yo no le seguí el paso. Yo rogué al Señor que Él enviara a los hermanos para la identidad de ellos, y ninguno era fiel con Dios. Ninguno. Observa, hermano, porque por su fruto lo conoce, dijo el apóstol, para culminar esto, el capítulo 15 de Juan, que dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Y todo pámpano que en mí lleva fruto será regado para que lleve más fruto. Entonces, pero eso dice, será cortado. Nosotros no, porque Él es el que hace todas las cosas. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Y el Señor, ahora ya veo claro. Gracias por las oraciones de ustedes, porque la verdad, que ya ni a ustedes los distinguía, pero gracias a Dios por la bendición del Señor puedo ya otra vez como comencé en el principio. Les agradezco, hermanos, y el Señor nos bendiga. Gloria al Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Aleluya.